El polvo, como un sudario terco, lo cubría todo en el taller de Mateo Vargas. Se acumulaba sobre las herramientas silenciosas, los bancos de trabajo vacíos y las maderas nobles que esperaban en vano el toque de sus manos. ¿Cuánto tiempo hacía que una melodía no nacía entre aquellas paredes? Demasiado. 1 año y medio, para ser exactos. 1 año y medio desde que Elena, su Elena, se había marchado, llevándose consigo la música y el color de sus días. Mateo, con sus 72 años a cuestas, se movía por la casa-taller de Almadraba de la Sal como una sombra. La luz de la primavera gaditana, esa que se cuela generosa por las ventanas encaladas y hace brillar los geranios en los patios, parecía detenerse en el umbral de su puerta, incapaz de horadar la penumbra de su ánimo. Su sobrina, desde Sevilla, llamaba cada semana. «Tío Mateo, véngase conmigo. Aquí estará atendido, no estará tan solo». Él siempre respondía con una negativa amable pero firme. Almadraba de la Sal era su sitio, aunque ahora se sintiera como una jaula de recuerdos. Aquí había amado, había creado, había vivido. Aquí estaba Elena, en cada rincón, en el aroma persistente del cedro y el barniz, en el eco de su risa que a veces creía oír. El pueblo, antaño bullicioso con el ir y venir de los pescadores y el trasiego de las salinas, ahora mostraba las arrugas del tiempo y el declive. Los jóvenes emigraban y los mayores, como barcos varados, se aferraban a sus rutinas, a sus memorias. Algunos encontraban refugio en el centro cívico El Faro del Pueblo, un modesto edificio rehabilitado que intentaba ser un punto de encuentro, un faro real en la creciente marea de la soledad. Mateo no lo frecuentaba. Su rutina era otra: levantarse tarde, un café solo, la mirada perdida en el mar desde el pequeño mirador de su casa y luego el taller. Entraba, pero no trabajaba, solo miraba. Las gubias, los formones, los cepillos, testigos mudos de una pasión que se había extinguido con la última exhalación de Elena. Sus manos, antes firmes y ágiles, capaces de arrancar el alma a un trozo de madera, ahora temblaban ligeramente, no tanto por la edad como por la inacción, por el peso de la ausencia. Un martes, el sol de mayo pegaba con fuerza en las paredes blancas de Almadraba. El olor a salitre se mezclaba con el de pescadito frito que llegaba desde alguna cocina cercana. Llamaron a la puerta. Mateo, extrañado, pocas visitas recibía, tardó en abrir. Frente a él, una mujer de unos 60 años, energía desbordante contenida en un cuerpo menudo, le sonreía con amplitud. Era Carmen Romero, la coordinadora del centro cívico, un torbellino de ideas y proyectos. «Don Mateo Vargas, ¿verdad? Soy Carmen Romero del Faro del Pueblo». Su voz era cálida, con ese acento cantarín de la costa. Mateo asintió, escrutándola con sus ojos castaños profundos, donde la tristeza se había instalado como una vieja inquilina. «Verá, me han hablado mucho de usted, de sus manos, de su arte. Dicen que no hay guitarra en toda la comarca que no haya pasado por su taller o que no suspire por hacerlo». Un leve rubor asomó a las mejillas de Mateo. Hacía tiempo que nadie elogiaba su trabajo. «Eran otros tiempos, señora. ¿Ahora?» La frase quedó flotando, incompleta. «Precisamente por eso vengo, don Mateo. En el centro queremos montar una pequeña rondalla con los mayores para la fiesta patronal, la de la Virgen del Carmen. Ya sabe, para animar un poco el cotarro. Pero los pocos instrumentos que tenemos están para el arrastre. Una pena». Carmen hablaba con vehemencia, gesticulando. «Y hemos pensado, ¿quién mejor que usted para devolverles la vida?» Mateo sintió un nudo en el estómago. Volver a tocar la madera, sentir el olor del barniz, era como si le pidieran resucitar una parte de sí mismo que creía muerta y enterrada. «Lo siento, Carmen, ya no me dedico a eso. Estoy retirado». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. La sonrisa de Carmen no flaqueó. «Entiendo, pero piénselo, don Mateo, sería una gran ayuda, para el centro, para los abuelos, y quizás, quién sabe, también para usted». Dejó una tarjeta con el teléfono del centro sobre la mesita del recibidor. «Si cambia de opinión». Mateo la vio marchar, sintiendo una extraña mezcla de alivio y un pellizco de algo que se parecía remotamente a la curiosidad. Cerró la puerta y el silencio del taller volvió a engullirlo. Pero esta vez algo era diferente. La imagen de una guitarra rota, esperando ser sanada, se había colado entre sus pensamientos. Los días siguientes fueron una lucha interna para Mateo. La propuesta de Carmen había removido un avispero de emociones. Por un lado, el miedo a enfrentarse de nuevo a su pasión, a la posibilidad de fracasar, de no ser el mismo de antes. Por otro, una punzada de anhelo, el recuerdo de la satisfacción que sentía al ver un instrumento acabado, listo para sonar.
Elena siempre le decía: «Mateo, tú no haces guitarras, tú les das alma». ¿Podría él, que sentía su propia alma en penumbra, insuflar vida a la madera? El viernes por la mañana, Carmen Romero volvió a llamar a su puerta. Esta vez no venía sola. Traía consigo con esfuerzo una guitarra grande, o lo que quedaba de ella. El mástil estaba partido, la caja tenía una fea grieta que la recorría como una cicatriz, y le faltaban varias cuerdas. Era una visión desoladora. «Don Mateo, perdone la insistencia», dijo Carmen con una sonrisa que intentaba ser conciliadora, «pero es que esta pobrecita, me da una lástima verla así. Era de un antiguo pescador del pueblo ya fallecido. Su viuda nos la donó. Dijo que a su marido le habría gustado que volviera a sonar en Almadraba». Mateo miró la guitarra. Era un instrumento viejo, sin gran valor económico, pero se notaba que había sido amado, usado. Sus manos, casi por instinto, se acercaron a la madera ajada. Palpó la grieta, evaluó el daño del mástil. Era un trabajo considerable. «Esto está muy mal, Carmen. Necesita mucho más que un remiendo». «Lo sé, don Mateo. Pero si alguien puede hacer un milagro, ese es usted». Carmen le guiñó un ojo. «Mírela sin compromiso. Si no se puede, pues nada. Pero al menos inténtelo, por los viejos tiempos». Esa apelación a su orgullo de artesano, a su pasado, fue la que finalmente resquebrajó la coraza de Mateo. Suspiró. «Déjela ahí, en el banco. Le echaré un vistazo». La sonrisa de Carmen se ensanchó hasta iluminar toda la estancia. «Sabía que podía contar con usted. Mil gracias, don Mateo. No sabe el favor que nos hace». Cuando Carmen se fue, Mateo se quedó solo con la guitarra maltrecha. La observó durante un largo rato. Luego, casi con reverencia, la colocó sobre su banco de trabajo, aquel que había compartido tantas horas con Elena a su lado, tarareando mientras él lijaba o barnizaba. Desempolvó sus herramientas. El olor familiar del aceite de linaza, de las colas, de las maderas nobles, comenzó a llenar el taller. Sus dedos, al principio torpes, fueron recuperando la memoria de los gestos precisos. Trabajó durante horas, abstraído, concentrado. La grieta de la caja, bajo sus manos expertas, comenzó a cerrarse. El mástil partido fue un desafío mayor, pero Mateo, con la paciencia infinita del artesano, encontró la manera de ensamblarlo, de reforzarlo. Limpió la madera, la nutrió. Era como si, al reparar la guitarra, estuviera reparando también alguna pieza rota de su propio interior. Cuando terminó, ya bien entrada la tarde, la guitarra lucía diferente. Aún mostraba las huellas de su edad y sus heridas, pero ahora se la veía entera, digna. Le faltaban las cuerdas, pero Mateo sintió que el alma del instrumento había regresado. Se sintió extrañamente cansado, pero con una fatiga distinta, una fatiga que traía consigo una brizna de satisfacción. Al día siguiente, Mateo llevó la guitarra al centro cívico. El faro del pueblo era un edificio sencillo, pintado de blanco y añil, con un pequeño patio donde algunos mayores jugaban al dominó bajo la sombra de un limonero. Al entrar, el bullicio amable lo sorprendió. Hacía tiempo que no estaba en un lugar con tanta gente. Carmen lo recibió con los brazos abiertos. «Don Mateo, qué alegría. ¿Y la guitarra?» Mateo se la mostró. Carmen la tomó con cuidado, admirada. «Pero esto es increíble. Parece otra. ¿Qué manos tiene usted, por Dios?» En ese momento, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y el mar se acercó con curiosidad. Era don Anselmo Prieto, un pescador jubilado, viudo también, conocido por su carácter reservado. Miró la guitarra, luego a Mateo, y asintió con la cabeza. «Buen trabajo», dijo con voz grave. Fue el único comentario, pero a Mateo le supo a un gran elogio. Una joven de sonrisa dulce y ojos vivaces se unió al grupo. «Hola, soy Lucía Fernández, voluntaria aquí en el centro». Le tendió la mano a Mateo. «He oído hablar mucho de su taller. Es un honor conocerle». Lucía era estudiante de trabajo social, y su presencia aportaba una frescura y una energía que contrastaban con la media de edad del centro. Carmen, entusiasmada, propuso: «Don Mateo, ¿por qué no se queda un rato? Le presento a los demás. Y así ve el ambiente. Quizás hasta le podamos encontrar un rinconcito para que trabaje aquí, si le llegan más encargos». Mateo, que solo pensaba en entregar la guitarra y marcharse, se sintió abrumado. Pero la calidez de Carmen, la aprobación silenciosa de don Anselmo y la sonrisa amable de Lucía lo desarmaron. «Bueno, un rato», concedió. Le pusieron cuerdas nuevas a la guitarra reparada. Don Anselmo, animado por Carmen, intentó rasguear unos acordes. Sonaron torpes, desafinados, pero había una alegría genuina en su rostro. Otros mayores se acercaron, curiosos.
Alguien empezó a tararear una vieja canción marinera. Mateo observaba la escena desde un rincón. Una extraña calidez comenzaba a derretir el hielo que sentía en el pecho. Quizás, solo quizás, Carmen tenía razón. Poco a poco, como una marea suave, el centro cívico comenzó a formar parte de la rutina de Mateo. Carmen, con su habilidad para la persuasión, le había convencido para que habilitara un pequeño espacio en una sala trasera como taller improvisado. Así no tiene que estar solo en casa, y si alguien necesita algo, lo tenemos a mano, argumentó. Empezaron a llegar más instrumentos, una bandurria con el puente despegado, un laúd con el clavijero suelto, e incluso una vieja mandolina que había pertenecido al abuelo de una de las señoras del centro. Mateo trabajaba con calma, sin prisas. Cada reparación era un pequeño triunfo, una reafirmación de su valía. Don Anselmo se convirtió en su sombra discreta. A menudo se sentaba cerca, observándolo trabajar en silencio, solo interrumpido por algún comentario sobre el tiempo o la pesca. Lucía, por su parte, se mostraba fascinada por el oficio de Mateo. Le hacía preguntas, se interesaba por las herramientas, por los tipos de madera. Es increíble cómo de un trozo de madera puede salir algo tan hermoso y que además produce música, le dijo un día. Una tarde, mientras don Anselmo intentaba con más voluntad que acierto sacarle unos acordes a la guitarra reparada, Mateo no pudo evitarlo. Don Anselmo, así no. La cejilla tiene que pisar todas las cuerdas con la misma fuerza, y la muñeca más relajada. El pescador lo miró sorprendido. Mateo, algo avergonzado por su arranque, continuó. Si quiere, le puedo enseñar un par de cosas básicas, para que no maltrate tanto al instrumento. Don Anselmo sonrió, una sonrisa ancha y sincera que iluminó su rostro curtido. Me haría usted un gran favor, maestro. Así, casi sin darse cuenta, Mateo se convirtió en el maestro de don Anselmo. Otros mayores, al ver los progresos del pescador, se animaron. Don Mateo, ¿y a mí no me podía enseñar a tocar las castañuelas?, preguntó doña Remedios, una mujer vivaracha que presumía de haber sido una gran bailaora en su juventud. La idea de formar la rondalla para la fiesta patronal tomó un nuevo impulso. Ya no se trataba solo de tener instrumentos afinados, sino de aprender a tocarlos juntos. Lucía, con su energía juvenil, se encargó de la organización, buscar partituras sencillas, coordinar los horarios de ensayo, animar a los más remisos. Los primeros ensayos fueron un auténtico caos. Notas que iban por libre, ritmos que se perdían, risas nerviosas y alguna que otra discusión sobre qué canción tocar. Mateo al principio se mantenía al margen, limitándose a afinar los instrumentos y a dar algún consejo técnico. Pero la pasión por la música era un fuego que una vez reavivado no podía contenerse. A ver, esa bandurria más suave en el punteo, y los laúdes tienen que entrar acompasados, como si fueran una sola voz, indicaba con una paciencia que a él mismo le sorprendía. Se descubrió disfrutando de aquel batiburrillo sonoro, de la ilusión en los ojos de aquellos aprendices tardíos. Carmen lo observaba todo con una sonrisa de satisfacción. «Ve, don Mateo, le dije que esto también sería bueno para usted. Una tarde Lucía propuso, ¿y si le damos un nombre a nuestra rondalla? Algo nuestro, de almadraba». Tras un animado debate surgió el nombre, Armonía de la Sal. A todos les encantó. Sonaba a mar, a pueblo, a música hecha con el corazón. Mateo, que había pasado de ser el luthier solitario a convertirse en el alma silenciosa de Armonía de la Sal, sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. El taller de su casa ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Ahora, al volver por las tardes después de los ensayos en el centro, lo encontraba menos oscuro, menos vacío. A veces incluso se sorprendía tarareando alguna de las melodías que intentaban ensamblar en la rondalla. La cercanía de la fiesta patronal de la Virgen del Carmen imprimía un ritmo febril a los ensayos. Querían que todo saliera perfecto, o al menos lo mejor posible. Superaron pequeños obstáculos. La falta de cuerda repuesto que Lucía consiguió con una colecta improvisada, alguna rencilla entre doña Consuelo, que insistía en cantar más alto que nadie, y don Fermín, que se quejaba de que no oía su laúd. Mateo mediaba con diplomacia, encontrando soluciones, repartiendo ánimos. La música, como la buena amistad, necesita escucharse, respetarse, les decía. Cada instrumento, cada voz, tiene su sitio, su momento. Si todos queremos ser solistas, solo tendremos ruido. Sus palabras, dichas con la autoridad serena de quien conoce los secretos de la armonía, calaban hondo.
Una tarde, mientras afinaba la bandurria de doña Pilar, encontró en el fondo del estuche una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, una pareja joven sonreía a la cámara en lo que parecía una feria de pueblo. El hombre sostenía una bandurria similar. Doña Pilar, al verla, se emocionó. Son mis padres. Esa bandurria era de mi padre. Murió muy joven. Me alegra tanto que vaya a sonar de nuevo y en la fiesta de nuestra patrona. Mateo comprendió entonces que lo que estaban haciendo iba más allá de la música. Estaban rescatando recuerdos, tejiendo lazos, insuflando vida a una comunidad que languidecía. Y él, el hombre que se había creído acabado, era una pieza fundamental en ese renacer. Lucía, siempre con su cámara o su móvil a mano, iba documentando todo el proceso. Pequeños vídeos de los ensayos, entrevistas improvisadas, fotos de las manos de Mateo trabajando la madera. Esto hay que compartirlo, decía con entusiasmo. Es una historia preciosa. Podríamos hacer un pequeño reportaje para la web del ayuntamiento o incluso para las redes sociales del centro. Mateo, al principio reacio a ser el centro de atención, acabó cediendo ante el entusiasmo de la joven. Ver el brillo en los ojos de sus compañeros, la ilusión con la que preparaban cada detalle, le llenaba de una emoción nueva, una alegría serena que había creído perdida para siempre. La víspera de la actuación, su sobrina llamó desde Sevilla. «Tío, ¿cómo estás? ¿Nervioso por mañana?» Se había enterado por Carmen de la aventura musical de su tío. «Un poco, hija, un poco. No es lo mismo fabricar el violín que tocarlo en la orquesta», bromeó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo de su buen humor. «Me han dicho que estás hecho un artista y que el grupo suena de maravilla. Bueno, hacemos lo que podemos. Lo importante es la ilusión que le ponemos. Me encantaría estar ahí para verte, tío, pero tengo un compromiso ineludible. No te preocupes, sobrina. Ya habrá otras ocasiones. Lo importante es que sepas que estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Y era verdad. La música, la compañía, el sentirse útil y valorado, habían obrado el milagro. El fantasma de Elena seguía presente, pero ya no era una sombra dolorosa. Ahora era un recuerdo cálido, una inspiración. A veces, durante los ensayos, creía sentir su presencia a su lado, sonriendo, aprobando con la cabeza. «Sigue así, Mateo. Sigue dándoles alma». Llegó el día de la fiesta patronal. Almadraba de la Sal amaneció engalanada. Banderines de colores cruzaban las calles encaladas. El olor a churros y chocolate se mezclaba con el de incienso de la procesión matutina. Por la tarde, la plaza del pueblo, junto al pequeño puerto pesquero, se llenó de gente. Vecinos, turistas, familias enteras esperando el comienzo de las actuaciones. Bambalinas improvisadas, un pequeño escenario adornado con redes de pesca y flores de papel. Los miembros de Armonía de la Sal esperaban su turno con una mezcla de nerviosismo y excitación. Doña Remedios se atusaba el mantoncillo. Don Anselmo apretaba el mástil de su guitarra con manos sudorosas. Doña Consuelo carraspeaba intentando afinar la voz. Mateo, desde un discreto segundo plano, revisaba por última vez la afinación de los instrumentos. Les dedicaba a cada uno una palabra de ánimo, una sonrisa cómplice. «Tranquilos, lo hemos ensayado 1000 veces. Disfruten y hagan disfrutar a la gente. De eso se trata». Carmen Romero, radiante con un vestido de Faralaes, subió al escenario para presentarlos. Y ahora, con todos ustedes, un grupo que lleva el nombre de nuestro pueblo en el corazón y la música de nuestra tierra en sus manos. Armonía de la Sal. Un aplauso expectante recibió a los músicos. Se colocaron en sus puestos, algo rígidos al principio. Mateo les dio la entrada con un leve movimiento de cabeza. Y la música comenzó a sonar. Empezaron con un pasodoble popular, alegre y vibrante. Hubo algún titubeo inicial, alguna nota que se escapó, pero pronto encontraron el ritmo, la cohesión. Las bandurrias y los laúdes tejían melodías sencillas pero emotivas. Las guitarras marcaban el compás con firmeza, y las castañuelas de doña Remedios repiqueteaban con una alegría contagiosa. Incluso la voz de doña Consuelo, aunque potente, encontró su sitio en el conjunto. Tocaron un fandango de Huelva, melancólico y profundo, que arrancó algún ole espontáneo del público. Siguieron con unas alegrías de Cádiz, llenas de luz y salero, que hicieron que más de uno se animara a dar unas palmas. Mateo los observaba, con el corazón encogido de emoción. Veía sus rostros concentrados, sus sonrisas al cruzarse una mirada cómplice, la dignidad con la que sostenían aquellos instrumentos que él mismo había devuelto a la vida. Veía a don Anselmo,
el pescador parco en palabras, rasgueando la guitarra con una soltura impensable meses atrás. Veía a doña Pilar, con los ojos brillantes, acariciando las cuerdas de la bandurria de su padre. El público, al principio quizás algo escéptico ante aquel grupo de jubilados, se fue contagiando de su entusiasmo, de su autenticidad. Aplaudían cada canción con ganas, sonreían, algunos incluso tarareaban las melodías más conocidas. No era una actuación perfecta, ni mucho menos, pero tenía alma. Tenía la verdad de la gente sencilla, el sabor de la tradición, la leche de compartir. Cuando terminaron la última pieza, una rumba alegre que invitaba al baile, la plaza estalló en un aplauso cerrado y cariñoso. Los músicos, visiblemente emocionados, se miraban incrédulos, sonriendo de oreja a oreja. Carmen subió al escenario para abrazarlos. Desde su rincón, Mateo sintió que las lágrimas pugnaban por salir. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda, sanadora. En ese momento, entre la multitud, creyó distinguir una figura familiar. Aguzó la vista. Sí, era ella, su sobrina, sonriéndole desde el público, con los ojos brillantes. Había venido, después de todo. Cuando los músicos bajaron del escenario, rodeados de felicitaciones, su sobrina se abrió paso para abrazar a Mateo. «Tío, ha sido maravilloso. ¡Qué orgullosa estoy de ti!» Mateo, sin palabras, solo pudo devolverle el abrazo, sintiendo una gratitud inmensa. Había encontrado su sitio. Había vuelto a la vida. Los meses que siguieron a la fiesta patronal consolidaron el pequeño milagro de armonía de la sal. La rondalla se convirtió en una actividad fija del centro cívico, con ensayos regulares y alguna que otra actuación en residencias de ancianos cercanas o en fiestas de otros barrios. El entusiasmo no decayó. Al contrario, se unieron nuevos miembros, contagiados por la alegría del grupo. El rincón taller de Mateo, en el faro del pueblo, se volvió un hervidero de actividad. Ya no solo reparaba instrumentos, ahora también enseñaba los rudimentos de la lutería a un par de jóvenes del pueblo que habían mostrado interés. Uno de ellos, Manuel, un chico algo desorientado que había dejado los estudios, encontró en la madera y las herramientas una vocación inesperada. Mateo veía en él un reflejo de su propia juventud y le transmitía sus conocimientos con paciencia y dedicación. Su antiguo taller en casa también había cambiado. Aunque seguía siendo su refugio personal, ahora estaba más ordenado, más luminoso. A veces incluso trabajaba allí en algún encargo especial, pero siempre con la perspectiva de volver al bullicio del centro, a la compañía de sus amigos. La relación con don Anselmo se había afianzado en una amistad sólida, de pocas palabras, pero muchos silencios compartidos y entendimiento mutuo. Lucía seguía siendo el motor de muchas iniciativas, siempre con ideas nuevas para dinamizar el grupo, para dar a conocer su trabajo. Carmen, el alma del centro, no cabía en sí de gozo al ver cómo el faro del pueblo se había convertido en un verdadero referente de actividad y convivencia. Mateo Vargas había recuperado la alegría de vivir. Ya no era el hombre solitario y apesadumbrado que se dejaba consumir por la tristeza. Había encontrado una nueva familia en sus compañeros de la rondalla, un nuevo propósito en la enseñanza y en la creación. El recuerdo de Elena seguía vivo en su corazón, pero ya no era un ancla que lo arrastraba al pasado, sino una estrella que guiaba su presente. A menudo, mientras lijaba una nueva guitarra o escuchaba los acordes, a veces desafinados pero siempre entusiastas, de armonía de la sal, sonreía para sus adentros, imaginando la aprobación de Elena. Una tarde de otoño, mientras el sol poniente teñía de oro las paredes encaladas de almadraba de la sal, Mateo estaba en su taller del centro cívico, mostrando a Manuel cómo ajustar el alma de un violín. De fondo llegaban los sonidos del ensayo de la rondalla, risas, alguna corrección amable y luego la melodía de un viejo bolero que estaban preparando para Navidad. Mateo levantó la vista, observó las manos aún torpes pero aplicadas de su joven aprendiz, escuchó la música que llenaba el aire. Una profunda sensación de paz, de propósito cumplido, lo invadió. Había tardado, pero finalmente había comprendido que la vida, como la madera de sus instrumentos, siempre guarda una melodía en su interior, esperando las manos adecuadas, el momento oportuno para volver a sonar. Y él, Mateo Vargas, el luthier de Almadraba, había encontrado de nuevo la música, y con ella, la vida.